Hola a todos, vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice calcular las resistencias equivalentes y la corriente eléctrica que fluye por cada resistencia en el siguiente circuito. Tenemos un circuito de cuatro resistencias, R1 10 ohmios, R2 10 ohmios, R3 20 ohmios, R4 40 ohmios. Tenemos una fuente electromotriz 5 voltios. Entonces lo primero que vamos a hacer, determinamos que R1, R2 y R3 están en serie. Entonces, por lo tanto, hallamos su resistencia equivalente haciendo la suma R1 más R2 más R3. Rx, la suma de esta la asignamos como Rx, la equivalente a estas tres, y nos da 10 más 20, nos da 40 ohmios. Entonces vemos en esta gráfica que las tres resistencias en serie las dejamos por Rx. Entonces pasamos de este gráfico R1, R2, R3 a este otro donde nos queda Rx. Bueno, ¿qué pasa? Ahora Rx y R4 están en paralelo. Para sacar resistencias en paralelo, sacamos estas dos, Rx y R4, formamos una sola resistencia que la vamos a llamar Ry. Pero aquí la fórmula sí es diferente. 1 sobre Ry es igual a 1 sobre Rx más 1 dividido entre R4. Entonces 1 Ry es igual a 1 dividido entre 40 más 1 dividido entre 40. 1 sobre Ry nos da 0,05. Ry nos da 1 dividido entre 0,05. Y Ry nos da 20 ohmios. Entonces ya podemos tener una resistencia total. La resistencia total es igual a Ry, por ser la última resistencia que nos queda, que es igual a 20 ohmios. Ahora podemos determinar la corriente de la fuerza electromotriz. Entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia total. Tenemos un voltaje de 5 voltios y una resistencia de 20 ohmios. Esto nos da la corriente que es igual a 1, que es igual a I igual a 0,25 amperios. Bueno, la corriente que fluye a través de Ry es la misma que la de la resistencia total. Por lo tanto, Y es igual a 0,25 amperios. ¿Por qué decimos esto? Porque esto tiene solo un nudo y la corriente es la misma por este solo lazo. Al tener la intensidad de Ry y también su resistencia, tenemos Ry que es igual a 20 ohmios y su intensidad que son 0,25 amperios, podemos hallar su diferencia de potencial. ¿A qué es igual la diferencia de potencial de By? Es igual a la intensidad de Y por la resistencia de Y. 0,25 amperios por 20 ohmios y nos da 5 voltios, que es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Bueno, ahora vamos en el circuito al revés. Ya tenemos Ry, tenemos a Rx y R4. Entonces, como Rx y R4 están en paralelo, la caída de potencial es igual. Entonces vemos que Rx y R4 están en paralelo. Entonces el diferencial de potencial es el mismo entre este punto y este punto. Entonces, con estas dos resistencias formamos Ry. Tenemos la intensidad
la caída de voltaje, el diferencial de potencia en RY. Entonces, este mismo nos aplica para estos dos. Entonces decimos que la diferencia de potencial de RY son 5 voltios. Entonces, esta misma diferencia de potencial de RY es la misma de RX y R4 porque están en paralelo. Esos mismos 5 voltios nos aplican. Entonces, ahora tenemos, podemos hallar las corrientes en esos puntos R4 y RX, teniendo el voltaje y la resistencia de cada uno. Entonces tenemos que la corriente en 4 es igual a la diferencia de potencial de 4 por R4. Entonces los 5 voltios dividido al valor de la resistencia de R4, que son 40 ohmios, nos da 0,125 amperios. Y Rx igual, la diferencia de potencial de Bx por Rx, 5 y entre 40, 0,125 amperios. Entonces ya tenemos la intensidad en estas resistencias. Bueno, ahora, ya que tenemos la corriente en Rx, ¿qué podemos decir? Al devolvernos al circuito anterior, este Rx lo formamos de R1, R2 y R3. Aquí vemos que las resistencias están en serie. Entonces, cuando las resistencias están en serie, la corriente es igual. Como ya hallamos la intensidad de Rx, podemos hallar estas intensidades. Entonces, ¿qué decimos ahora? La corriente es la misma en R1, R2, R3 por estar en serie. Entonces, esa misma corriente en cada resistencia de 1, 2 y 3 es igual a la de Ix, que es 0,125 amperios. Ahora tenemos la resistencia, el valor de la resistencia y el valor de la corriente de esas tres resistencias. Ahora podemos hallar la caída de potencial en cada una de ellas. Tenemos que B1 es igual a intensidad 1 por R1, 0.125 por 10 nos da 1.25 voltios. En la R2 es igual a diferencia de potencial B2 igual a I2 por R2 igual a 0.125 por 10 nos da 1.25 voltios. La caída potencial en R3 es igual a I3 por R, acá es R3, 0.125 y el valor de R3, confirmamos, son 20. Entonces, también nos da 0.125 por 20 nos da 2.5 voltios. Contestando las preguntas que nos plantea el problema, tenemos que la resistencia total son 20 ohmios y la corriente en R1, R2, R3 y R4 es 0.125 amperios. Muchas gracias.